Cedo la palabra y paso la palabra a Miguel Rubio, que es director de I+D. I+D, de Aislantes Sólidos, que es una de las empresas del grupo Ormazábal aquí en Euskadi. Nos hablará, como puede verse en la primera de las transparencias, de un cierto lío en los acrónimos y simbologías. Él nos desvelará muchos misterios sobre I+D. Gracias. Hola. ¿Funciona el micro? ¿Se oye? Bueno, yo siguiendo el ejemplo de mi predecesor, que tiene mucha más experiencia que yo en este tipo de cosas, voy a descender de la tarima y les voy a hablar desde aquí. Cuando recibí la invitación de contarles a ustedes algunas de las experiencias de muchos años, más de lo que me gustaría admitir, trabajando y dirigiendo equipos de I+D, me halagó mucho, me puso muy contento, y cuando me puse a relatar estas experiencias o a escribir estas reflexiones en un discurso que tenía que ser breve y coherente, me sumí en la confusión que queda reflejada aquí en esta transparencia. El I+D tiene que ir con la I tiene que ir en minúscula, son lo mismo, son uno consecuencia del otro, son antagónicos, ¿qué relación tienen? Bueno, como quería trasladarles a ustedes algo más que mi confusión, me puse entonces a pensar en qué entorno estábamos hablando y me construí una definición de empresa, de las infinitas que puede haber, que sirve a mi propósito y que es lo bastante ecléptica como para que no provoque controversias fundamentales respecto a un tema que no es el objeto de la ponencia. Bueno, seguimos en lo mismo. Y así definir la empresa como un colectivo humano con el propósito común. Un segundo. Te voy a necesitar mis gafas. Definir la empresa como un colectivo humano con el propósito común de explotar unos activos tangibles e intangibles, una tecnología, un conocimiento, en base a unos sistemas. Más allá de eso, la industria, entendida en sentido clásico, consiste en la repetición sistemática, en la repetición sistemática a gran escala, con la menor variación posible para poder alcanzar una alta eficacia. Por lo tanto, estamos hablando de sistemas, una y otra vez sistemas. Un grupo de artistas no necesita sistemas, una empresa necesita sistemas y explota los recursos que hemos aludido antes en base a unos sistemas. Pero en el universo entero todos los sistemas tienden al caos. Toda la energía, las transacciones energéticas que están dentro de todos los sistemas tienden al sumidero cósmico de la entropía, hacia el caos. Y para mantener los sistemas funcionando necesitamos un esfuerzo, un aporte adicional de energía que lo hacen personas con tenacidad, con capacidad de trabajo, con disciplina, y es natural que las empresas promocionen el liderazgo de este tipo de personas. Dado que explotamos sistemas e intentamos mantenerlos, es también connatural a las empresas el ser conservadores, el intentar, como digo, mantener estos sistemas funcionando, que son los que provocan el éxito de las empresas, que de no tener éxito desaparecen. A estas personas que hacen un esfuerzo titánico para oponerse a las leyes de la naturaleza, no solo les pedimos que mantengan los sistemas, sino que ejerzan sobre ellos una mejora paulatina, constante, una mejora continua que los haga cada vez más eficientes. Y a pesar de ese esfuerzo que digo que es titánico y de que hayamos seleccionado muy bien a estos líderes en base a su tenacidad, su disciplina, su constancia, su rigor, a pesar de todo eso y de su esfuerzo y de esa mejora, probablemente todo eso no será suficiente. He relatado aquí una afirmación de George Rockefeller III
que me copió en su libro The Second American Revolution y que viene a decir lo que acabo de decir, que las empresas por naturaleza tienden a ser conservadores en la medida que explotan un modelo de éxito en base a unos sistemas que han de mantener, que han de conservar. Decía que todo ese esfuerzo titánico que estamos demandando a esas personas no será suficiente, y no lo será. Y no lo será por el entorno. No lo será porque el entorno cambia a una velocidad acelerada exponencialmente. El entorno supone un desafío cada vez mayor y lo supone porque en el entorno cambian las tecnologías, cambian los materiales, que fácilmente pueden dejar a nuestra empresa en una desventaja competitiva, y cambian las preferencias de los clientes. Los clientes disponen desde hace mucho tiempo de más información de la que son capaces de asimilar. Pero además hoy en día los clientes disponen de elaborados de esa información en la forma de la opinión de otros clientes que se comparten en diferentes foros. Y la capacidad que tienen las empresas, las corporaciones, de influir en la opinión de los clientes se modifica también constantemente. O incluso disminuye. Cuando escribía esto, me vino a la mente aquel anuncio que se hizo muy famoso, de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. El mensaje implícito de ese anuncio era que para poder comparar con otros productos tenías que comprar el suyo y compararlo con los otros. Hoy en día eso no es necesario. Cualquiera de nosotros sabe que si estamos planificando un viaje y buscamos un hotel, podemos comparar las opiniones de muchos clientes referentes a ese hotel y a otros muchos hoteles. Incluso podemos entrar en contacto con esos clientes. Por lo tanto, tenemos elementos de comparación. La capacidad de las empresas para influir en la opinión de sus clientes se modifica, no sé si es cada vez menor, pero lo que está claro es que se modifica a casi más velocidad que el entorno tecnológico. Y de hecho las empresas tienen que buscar nuevas formas para difundir y propiciar la imagen que les conviene. Y están contratando profesionales para participar en estos foros, para manipularlos. No quería utilizar la palabra, pero realmente es lo que intentan modificar o controlar hasta cierto punto su imagen en estos foros, que ya no es la televisión, ya no es completamente unidireccional. Sea como fuera, el entorno supone un desafío creciente, y las empresas, para hacer frente a esos desafíos, han de ser capaces de reconocer estos cambios en la tecnología y en las preferencias de los clientes con suficiente antelación para poder poner sus productos y servicios a tiempo en el mercado para satisfacer esta demanda. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo intentamos? Lo intentamos de varias maneras diferentes. Intentamos analizar cuáles son estas tendencias del mercado, qué es lo que quieren, tenemos una antena tecnológica, auscultamos cuáles son los cambios tecnológicos y para adaptarnos lo hacemos a través del I+D. En este sentido, el I+D es una actividad sistemática que procura la adaptación a ese entorno. Es un proceso que responde a una necesidad, porque tenemos la necesidad de adaptarnos a ese entorno, y es fácilmente identificable o calificable como un proceso que responde a una necesidad. Por tanto, podríamos decir que el I+D es reactivo. Esa necesidad de cambio puede venir explicitada por marketing o puede venir, como he dicho antes, por la vía de una antena tecnológica que nos revela que nuestros competidores están desarrollando una ventaja competitiva por la vía de la tecnología, de la sustitución de materiales, de la mejora de costos, que va a suponer una desventaja competitiva para nosotros. En este sentido, su fuente de inspiración no son las operaciones internas que aludíamos antes, que estaban en la mejora constante de los sistemas, completamente necesaria.
para mantener y para aumentar la eficiencia. Su fuente de inspiración es el entorno. Y sus vías de comunicación con el entorno, como digo, son la antena tecnológica, el marketing o las que sean. Es una actividad específica llevada a cabo por personas y por departamentos específicos. Insisto en que responde a una necesidad. Y es, en este sentido, reactiva. ¿Qué relaciones existen entre el I+D y la innovación? Lo natural es que la actividad acumulada a lo largo del tiempo del I+D pueda ser vista como innovación. Y si no, algo está fallando. Si después de una larga actividad durante mucho tiempo en innovación, vemos el producto que construíamos hace años, o que vendíamos, o el servicio, y es exactamente el mismo que hacemos ahora, o bien algo no funciona en nuestro I+D, o no nos hace falta si seguimos teniendo éxito, pero es para planteárselo. Podemos decir que una consecuencia natural de la investigación sería la innovación. Pero eso no quiere decir que toda la innovación tenga que venir de la investigación y que la única razón de ser y consecuencia de la investigación sea la innovación. Son cosas distintas, que guardan relación, que pueden ser una consecuencia de la otra, que de natural y de suyo propio una actividad prolongada en I+D ha de producir cambios, que es lo que etimológicamente quiere decir innovación, pero son cosas distintas. Se me ocurre un ejemplo. Podemos investigar para descartar que una tecnología que están investigando nuestros competidores pueda propiciarles esa ventaja competitiva que aludía antes. Y en este caso esa investigación no va a tener como consecuencia la innovación. Y será una investigación, ¿no? O podemos investigar para construir una argumentación más sólida de la excelencia del producto que nosotros tenemos, por ejemplo, que las envolventes que fabrica Rital, su comportamiento frente al fuego. Podemos argumentar mejor en base a una investigación, no producirá ciertamente una innovación, pero sí servirá a nuestros departamentos de ventas y de marketing para argumentar de forma más sólida. Insisto en esta idea de que el I+D y la innovación, yo sí pienso que están íntimamente relacionados, porque si no, ¿para qué investigamos? Si no es para innovar y para mejorar, para cambiar, pero no son lo mismo. El título de la siguiente transparencia es deliberadamente provocador, porque yo quería aprovechar esta ocasión, porque no tengo muchas ocasiones como esta, como se verá por mi desempeño. No quería desaprovechar esta ocasión para glosar, ni que sea brevemente, un conflicto, desde mi punto de vista, siempre latente entre I+D y operaciones y producción. I+D tiene un problema, un inconveniente o un hándicap, no sé cómo llamarle. No es tan... que, por cierto, está referido en la... ¿Dónde ponemos I+D en la cadena de valor? Es fácil justificar todos los procesos. Hemos dicho antes que el I+D es un proceso, es sistemático, está a cargo de departamentos, de personas específicas, es reactivo, responde a una necesidad, normalmente no, responde a una necesidad explícita, pero el I+D puede ser en una visión reduccionista, pero bastante frecuente y no exenta de cierta razón, el I+D es coste. Y no podemos encontrarle una justificación tan fácil como aquellos procesos que están directamente implicados en la cadena de valor del producto que vendemos. Por lo tanto, la respuesta de para qué sirve el I+D y dónde lo ponemos no es tan inmediata como el proceso de compramos materia prima, el proceso de hacemos una primera transformación, otro proceso que hace una segunda transformación, el proceso de la distribución. En el caso de I+D eso no es tan evidente. No sé si a ustedes les sorprende eso, pero
Les voy a referir algunos datos, no de una empresa, sino de países. España dedicaba el 1,3% de su Producto Interior Bruto al I+D, el 1,3%. Países de lo que nos gusta considerar como nuestro entorno, afirmación esta de la que yo ya no estoy tan seguro, como Estados Unidos, Francia o Alemania, dedican entre el 2,4, quiero dar los datos, el 2,6 y el 3,4 de Productos Interiores Brutos, que son mucho mayores que los nuestros. Digo que dedicábamos el 1,3, porque ahora con los recortes estamos dedicando el 0,9. Bueno, a lo mejor es que no podemos más. A lo mejor es que no podemos dedicar más. Hemos de pensar dónde nos pone eso. ¿Ah? Esta misma circunstancia se puede dar en una empresa. Anoche le refería a mis compañeros en las ponencias una anécdota de hace bastantes años, cuando yo era mucho más joven de lo que soy ahora, de un gerente con el que yo discutía y le pedía que dedicara recursos a unos proyectos de I+D, que a mí me parecía que eran estratégicos y que eran interesantes. Él me decía, yo tengo una necesidad apremiante de responder a la propiedad que me pide beneficios. Y yo gano, no me acuerdo de las cifras, estábamos hablando en pesetas de... Por ejemplo, yo gano 100 por cada unidad que fabrico y que vendo. Si fabrico 1.000, gano 100.000. Si fabrico 10.000, gano 1.000.000. ¿Dónde está el I+D ahí? ¿Para qué lo necesito? Yo creo que la historia hay que reconocer que la contundencia y la tozudez de la aritmética es bastante irritante, porque es difícil responder a eso. Desde el punto de vista de tener que responder con unos beneficios, con unos resultados inmediatos. La historia posterior de esta empresa creo que puede responder a esta pregunta, ¿para qué lo necesito? Bueno, quiero que sepáis que el final de esta discusión, porque yo seguí insistiendo, que soy casi tan tozudo como la aritmética, yo seguí insistiendo y me dijo, mira, chicos, si quieres hacer I+D, vete a California. Yo no me fui a California. Pero la empresa al cabo de 3 años y medio se fue a hacer puñetas. ¿Necesitamos el I+D? Lo necesitamos si queremos sobrevivir, si queremos perdurar, si tenemos vocación de futuro. Si no, si necesitamos o no tenemos otra alternativa, que podría ser como el ejemplo que he puesto de los países, si necesitamos resultados momentáneos, instantáneos, a lo mejor el I+D es un lujo. Yo no lo creo, ¿eh? Estoy exponiendo un conflicto, una realidad en la que me he encontrado en mi vida profesional con cierta frecuencia. Por si eso no hiciera bastante popular el I+D, hay otra serie de conflictos latentes. El I+D viene con variaciones, con cosas nuevas, en un entorno que está pensado para evitarlas. Hemos dicho al principio de la exposición que una empresa explota sistemas y la eficacia de sus sistemas consiste en que tengan la menor variación posible. Y hay personas dedicadas con tenacidad y esfuerzo diario y energía y ingenio a que eso sea así. Y llega el I+D, que es muy cool, y dicen, ahora vamos a cambiar, ahora vamos a utilizar otro material. Hombre, es tendente al conflicto, ¿no? Además, frecuentemente, los procesos industriales son cliente interno del desarrollo. Y ahí hay otro conflicto, que es el que se da de forma genérica entre el que paga y el que cobra, entre el que da y el que recibe. Uno siempre piensa que da mucho y el que recibe piensa que recibe muy poco. Y en este caso concreto, lo más probable es que los dos tengan razón. Por más que se haya hecho una preserie, falta un grado de maduración, el que lo recibe sabe que va a empezar con ineficiencias que cuestan dinero en la medida que va a escalar ese proceso, va a pasar a escalas mayores, y esos conflictos se han de resolver con, como digo aquí, madurez, inteligencia. Cuando digo madurez, a mí es como me gusta llamar a la inteligencia emocional. No me refiero a la madurez como una cuestión meramente cronológica. Me refiero cuando decimos, bueno, es una persona madura, capaz de hacerse cargo, con inteligencia en sentido genérico, con generosidad y empatía para entender el punto de vista de los demás y con tolerancia. Bueno,
hasta aquí esta glosa de los conflictos que, desde mi punto de vista, subsisten y las dudas de si necesitamos o no necesitamos I+D. Como digo, aparte de trasladarles la duda, les traslado mi respuesta. Necesitamos el I+D si queremos perdurar, si tenemos vocación de futuro en un entorno cambiante en el que si nos quedamos quietos, nosotros pensamos que estamos parados y quietos, pero si todas las referencias externas están avanzando, en realidad nosotros estamos yendo hacia atrás. Y hacia atrás no hay mucho espacio. Bueno, habíamos conseguido una convivencia razonable gracias a estas habilidades, o sea, a estas cualidades que demandamos a nuestros líderes y a nuestros directivos. Les habíamos pedido primero que fueran tenaces, rigurosos, trabajo duro, disciplinados, que sean tolerantes, que son Superman, ¿no? Y ahora además tenemos que alojar a la creatividad. Bueno, ¿y esto de qué va? La creatividad. He dicho antes que la actividad normal acumulada de I+D es natural que desemboque en innovación. Pero hay otras fuentes de la innovación que tienen que ver con la creatividad. No quiere decirse que no haya creatividad en los departamentos de I+D, que por supuesto que la habrá, ¿no? Y si no, difícilmente van a poder hacer su trabajo. Pero ahí, Fran ha aludido antes a los saltos disruptivos. Esa creatividad tiene que desembocar, dado que es una cualidad, que debería desembocar en innovación, tras un proceso y tras trabajo. Definimos esta creatividad, este deseo de innovar, como una pulsión inconformista que entiende que la realidad es una cierta insatisfacción permanente. Es decir, esto está bien, estamos explotando un modelo que va bien, pero a mí me gustaría hacer otra cosa. Esto, en ese sentido, en el sentido de que es un deseo, no voy a repetir las frases que hay aquí, en el sentido de que es un deseo, no es reactiva, es proactiva. No responde a una necesidad, responde a una pulsión personal, a un cierto inconformismo. Decía Simón Peres, el que fue presidente de Israel, decía que la mayor contribución del pueblo hebreo a la humanidad era la insatisfacción. Y él ironizaba y decía, un judío, por definición, no puede estar satisfecho. Somos incapaces. Y es de esa insatisfacción de donde sacamos la energía para crear, para innovar, para ser curiosos. Bueno, no sé si tenía razón o no. Israel es un país más pequeño que Cataluña, más o menos con el mismo número de habitantes, que tiene el segundo número de empresas, o sea, que tiene el segundo índice es el segundo país que tiene más empresas en el índice tecnológico del Nasdaq después de Estados Unidos. No hay rango de comparación en cuanto a tamaño de país, recursos y de todo. A lo mejor Simón Peres tiene razón. Y es ese inconformismo, esa idea de que las cosas pueden cambiar a mejor, lo que nos mueve, lo que nos hace ser creativos y nos mueve a la innovación. Y esto tiene que ver con la aventura del conocimiento y la pasión por explorar. Somos exploradores, por naturaleza. Tenemos ese deseo, esa curiosidad, y tendríamos que plantearnos, si tenemos un modelo que funciona, que lo estamos explotando con éxito, que somos capaces de mejorarlo paulatinamente, y además tenemos una cierta capacidad de adaptación al entorno, tenemos la necesidad de innovar, es importante innovar. Es que igual no nos queda más remedio, es que es un deseo, es que es una pasión, es que tenemos que hacerlo porque somos así, y si somos así, pues probablemente lo mejor es que saquemos provecho de ello.
no voy a leer la frase, solo al principio Steve Jobs decía, mi pasión siempre ha sido, y al final dice, todo lo demás era secundario. Por cierto, Steve Jobs tenía, hay otra frase de Steve Jobs que tengo aquí, que no está en la transparencia, que tengo en mis notas, que dice, algunas personas proponen, dale a los clientes lo que quieren, pero esa no es mi postura. Nuestro trabajo consiste en averiguar qué van a querer antes de que lo sepan. Me parece que esta frase responde muy bien a lo que yo estaba comentando, de que la innovación en estado puro, esa innovación que nace directamente de la creatividad, directamente después de mucho trabajo, porque si no la creatividad es un chispazo y ya está. Y yo de chispas entiendo que soy eléctrico. Es decir, que la creatividad, si no hay un trabajo, si no encuentra un entorno fecundo, un entorno social fecundo en el que pueda crecer, pues no deriva en innovación. Pero decía que esta frase de Steve Jobs viene a corroborar lo que decía de que no responde a una necesidad, sino a un deseo, a una visión. Otra característica de esta innovación disruptiva es que crea frecuentemente sus propias reglas, lo cual está bien porque compites en una competición más exclusiva, pero tiene el riesgo de que no tienes la referencia de una demanda explícita. Si hay una demanda del mercado que nosotros no hemos sido capaces de satisfacer, pero estamos desarrollando un producto, tenemos por lo menos la referencia de qué tamaño tiene ese mercado o qué está demandando ese mercado. Si estamos frente a una cosa completamente nueva y nadie pide lo que no sabe que existe, no tenemos esa referencia y por lo tanto estamos asumiendo más riesgo. Ponía aquí otro ejemplo deportivo, de que esta innovación disruptiva crea frecuentemente sus propias reglas, porque en algún momento un nadador, cuyo nombre no recuerdo, se dio cuenta que cuando nadaba a braza y echaba los brazos hacia adelante para dar la siguiente brazada, se frenaba su impulso. Al echar los brazos hacia adelante dentro del agua, frenaba el impulso que había conseguido en la brazada anterior. Y entonces se planteó, bueno, ¿y si lo hago, y si adelanto los brazos por fuera del agua y evito ese frenazo, porque es un movimiento inevitablemente alternativo? Inventó el mariposa. Pero claro, cuando se echó a nadar, con los otros que nadaban braza, resulta que había desarrollado un estilo nuevo, que es el segundo más rápido después del crawl, cuando el braza es el más lento de todos. Directamente era otra competición. Bueno, otro aspecto que quería resaltar es que cuando pensamos en innovación, creación, tenemos la tendencia de ponernos de situar a los departamentos de I+D como si estuvieran, y lo están, muy ligadas, pero no tienen que forzosamente viajar juntas, para utilizar una frase que aparece en el libro de Fran y Jay. Porque la innovación no tiene que estar necesariamente ligada a la tecnología core de nuestra empresa. Si tenemos una empresa que transforma metal, podemos, troquelista, moldista, podemos innovar en nuestra tecnología core de nuestra empresa, pero podemos innovar en la relación con los clientes. Podemos innovar en un sistema que nos permita aceptar diferentes archivos de diseño gráfico e incorporarlos en nuestro sistema de CAD/CAM. Podemos innovar en la relación con los clientes de manera que puedan seguir el proceso de fabricación de sus productos en nuestra fábrica. Podemos innovar en la relación con los proveedores o en la relación con los trabajadores. Es decir, la innovación no tiene que circunscribirse forzosamente a la tecnología core del grupo. Y es una actividad completamente transversal. En ese sentido es una actividad completamente transversal, que afecta a todos los departamentos, o tiene que afectar a todos los departamentos. Decía aquí que lo que hace una compañía para promover la innovación es proporcionar un clima apropiado. Cuando me puse a pensar cuál era ese clima, lo primero que me vino a la mente, y yo tenía
antes de conocerles con ustedes el compromiso de ser sincero, lo primero que me vino a la mente no fue la descripción de cuál era ese clima apropiado, sino cuáles son las condiciones y las circunstancias que aniquilan la innovación y que cohíben la creatividad. Y por contraposición, ustedes, que son muy inteligentes, como lo demuestra el hecho de que estén aquí escuchándonos, pues podrán establecer cuáles son las condiciones para que la creatividad pueda desembocar en innovación. Porque la creatividad, desde mi punto de vista, existe. Es una condición de las personas, en unas más y en otras menos. Está. ¿Cómo le sacamos provecho? ¿Cómo hacemos que eso desemboque en innovación? ¿Cuáles son estos killers que relato aquí? Una cultura basada en la sumisión y el miedo. Con miedo no se puede vivir. Con miedo no se puede vivir. La sumisión y el miedo son el triste recurso de aquellas personas o colectivos que no son capaces de fomentar su ascendencia o su posición en base al respeto y la admiración. Y por lo tanto es desgraciadamente frecuente. Pero desde luego con sumisión y miedo, no ya la innovación, sino es que no se puede vivir. La penalización del fracaso, no voy a extender más porque creo que Fran lo ha explicado mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. El éxito es inmovilista. Es muy difícil que una empresa que está teniendo muchísimo éxito con un determinado modelo, esa dicotomía, sí, estamos teniendo mucho éxito, pero vamos a admitir interferencias de creativos que provoquen una innovación y que nos posicionen en modelos que puedan tener éxito en un futuro. Esa dicotomía, esa convivencia es ciertamente difícil. Los colectivos que han promocionado a gente mediocre, gente que ve enemigos en todo lo que está fuera de sus pequeños mundos y ve amenazas en la innovación porque no saben si serán capaces de adaptarse a la nueva situación. Y por lo tanto, dado que la situación actual les es más o menos confortable o la controlan, pues oye, que nada cambie, que no cambie nada. Bueno, voy a referirme solo a la última porque me parece, me ha movido a muchas reflexiones, la falta de coincidencia entre jerarquía y liderazgo. Aun contando con la mejor voluntad de las personas que integran las organizaciones, esta circunstancia se puede dar con cierta frecuencia. Y es que las personas que ocupan posiciones jerárquicas no tengan realmente ascendencia sobre las personas sobre sus colaboradores y que esa ascendencia la tengan otras personas. Ese es un equilibrio realmente difícil, porque esos líderes que podrían llevar la creatividad a la innovación, o sea, que podrían llevar la innovación a cabo, probablemente van a tener un equilibrio complicado, ¿no? Por contraposición, como les decía, a pesar de que estoy seguro de su inteligencia, pero les voy a ayudar, ¿qué podemos hacer para propiciar la innovación, para que la creatividad desemboque en innovación tras un trabajo? Los entornos colaborativos, la comunicación, aceptar en nuestros colectivos personas cuya formación y tendencia no está habitualmente no está en el mundo de los negocios y pueden darnos, por lo tanto, otro enfoque. Por último, me planteaba la pregunta de si tenemos que ser innovadores. ¿Tenemos que ser innovadores? Pues y hacía otra pregunta, que en realidad la segunda pregunta responde casi a la primera. ¿Tenemos alternativa? Tenemos que ser innovadores, igual que cuando hablaba del I+D, tenemos que ser innovadores si queremos perdurar en el tiempo. Si como colectivo, como individuos, todos queremos sobrevivir. La cuestión es si como colectivo tenemos vocación de futuro, de perdurar en el tiempo. En ese caso, tenemos que ser innovadores. Y además probablemente no tenemos alternativa, porque pertenecemos a la estirpe de un mono o de unos monos que bajaron del árbol o los tiraron porque eran unos pesados y enfrentaron un futuro incierto en un entorno desconocido. Y desde entonces el futuro ha sido así. Desde entonces necesitamos, si no somos capaces de convertir el futuro en la promesa de algo mejor,
es una fuente de angustia y de zozobra. El éxito evolutivo de nuestra especie se basa fundamentalmente en nuestra capacidad colectiva para acumular y compartir conocimiento. Y eso tiene mucho que ver con la curiosidad, con el afán de explorar, con el aprendizaje, con la innovación. ¿Cómo sacamos provecho de todo eso en un entorno que es de suyo propio, de natural, conservador? Bueno, pues ese es el reto que tenemos que resolver una vez más con inteligencia. Y tenemos que aceptar que ese entorno es conservador porque el éxito le reafirma en esta opinión. Como digo, ¿cómo sacamos provecho de esta cualidad intrínseca nuestra en un entorno que por naturaleza es conservador porque está explotando un modelo que tiene éxito? Como he dicho en la transparencia precedente, propiciando espacios en los que esta innovación, en los que esta creatividad pueda desembocar en innovación. Bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias.